Desde el inicio de su matrimonio, Sofía y Andrés parecían ser la pareja perfecta. Se conocieron en la universidad y, desde entonces, sus vidas se entrelazaron en una relación que todos envidiaban. Andrés era un hombre carismático, con una personalidad encantadora, que siempre sabía cómo hacer sonreír a Sofía. Por su parte, Sofía era una mujer dedicada, con un corazón generoso, que había dejado a un lado muchas de sus propias ambiciones para apoyar las de Andrés. Sin embargo, tras una década de matrimonio, la realidad comenzó a erosionar la imagen idealizada que todos tenían de ellos. Los problemas comenzaron de manera sutil. Al principio, eran pequeños desacuerdos sobre cosas triviales. La manera en que Andrés dejaba sus cosas tiradas por la casa o cómo Sofía se obsesionaba con la limpieza. Pero esas pequeñas discusiones, que antes se resolvían con un beso y una disculpa, empezaron a acumularse, formando una montaña de resentimiento. Sofía comenzó a notar que Andrés se volvía más distante, como si hubiera una barrera invisible entre ellos que crecía con cada día que pasaba. Sofía no era ajena al estrés que Andrés llevaba sobre sus hombros. Su trabajo como director en una importante empresa multinacional le exigía largas horas y constantes viajes, dejándola a menudo sola en casa. Aunque inicialmente disfrutaba de la tranquilidad de estar sola, con el tiempo comenzó a sentirse abandonada. Intentaba hablar con Andrés sobre sus sentimientos, pero él siempre parecía tener una excusa. El trabajo está muy demandante. Estoy agotado. Hablamos después. Después se convertía en nunca, y Sofía empezaba a sentirse cada vez más ignorada. Un día, Sofía decidió darle una sorpresa a Andrés. Quería reavivar la chispa que sentía que se estaba apagando entre ellos. Reservó una cena en su restaurante favorito y lo esperó con una botella de su vino preferido. Sin embargo, Andrés llegó tarde, como de costumbre. Sofía, inicialmente molesta, trató de no darle importancia, pero cuando Andrés entró, su aspecto desaliñado y la falta de entusiasmo en su saludo le hicieron entender que algo andaba mal. A medida que avanzaba la cena, Sofía intentó mantener la conversación ligera, hablando de sus planes para el fin de semana. Pero Andrés apenas respondía con monosílabos. Cuando finalmente Sofía le preguntó qué pasaba, Andrés suspiró profundamente y evitó su mirada. «Estoy agotado, Sofía. No puedo con esto», dijo finalmente, sin ofrecer más explicación. Esa noche, Sofía se quedó despierta en la cama, con una sensación de vacío que no había sentido antes. Los días siguientes fueron aún más tensos. Andrés parecía más ausente que nunca, tanto física como emocionalmente. Comenzó a llegar tarde a casa, alegando que tenía más trabajo de lo habitual. Sofía no podía evitar sentir que había algo más detrás de su comportamiento, pero cuando intentaba confrontarlo, él la hacía sentir como si estuviera imaginando cosas. «No es nada, Sofía. Estás exagerando», le decía, pero ella no podía sacudirse la sensación de que algo oscuro estaba creciendo entre ellos. Finalmente, una noche mientras Andrés se duchaba, Sofía no pudo resistir la tentación de revisar su teléfono. No era algo que solía hacer, pero la desesperación por entender qué estaba sucediendo la llevó a cruzar esa línea. Lo que encontró le hizo desear no haberlo hecho. En su bandeja de entrada había mensajes de una mujer llamada Verónica, una compañera de trabajo que Sofía conocía de vista. Los mensajes eran aparentemente inocentes al principio, pero al seguir leyendo se volvieron más íntimos. Las palabras que Andrés intercambiaba con Verónica eran las mismas que alguna vez había usado para cortejar a Sofía. El corazón de Sofía se hundió al leer los últimos mensajes.
en los que Andrés le decía a Verónica que deseaba pasar más tiempo con ella, que ella lo entendía de una manera que nadie más lo hacía. Esa noche, Sofía no durmió. La traición de Andrés era como una daga clavada en su pecho, y cada palabra que había leído la retorcía más y más. A la mañana siguiente, cuando Andrés salió de la ducha, Sofía lo confrontó con el teléfono en la mano. Él intentó negarlo al principio, pero al ver las lágrimas en los ojos de Sofía, finalmente confesó. Andrés le explicó que había comenzado a sentirse desconectado de su vida, que el estrés del trabajo y la rutina lo habían empujado a buscar consuelo en alguien que no lo conocía tan profundamente como Sofía. Dijo que nunca había planeado que las cosas llegaran tan lejos, que todo había sido un error. Pero para Sofía, no había excusa que pudiera reparar el daño hecho. La confrontación no llevó a una solución. Sofía sentía que el vínculo que alguna vez compartieron había sido irremediablemente roto. A pesar de los intentos de Andrés de salvar su matrimonio, proponiendo ir a terapia de pareja, planificando unas vacaciones juntos para reconectar, Sofía ya no podía ver a Andrés de la misma manera. La confianza que había sido la base de su relación se había desmoronado, y con ella el amor que una vez sintió tan intensamente. Con el paso de los meses, aunque vivían bajo el mismo techo, Sofía y Andrés se convirtieron en dos extraños. Apenas se hablaban, y cuando lo hacían, las palabras eran frías, desprovistas de cualquier emoción. Andrés intentaba de vez en cuando iniciar conversaciones sobre su futuro, pero Sofía siempre encontraba una excusa para evitarlas. Sabía que, en el fondo, ya había tomado una decisión. Finalmente, un día, Sofía decidió que no podía seguir viviendo en la sombra de la traición de Andrés. Le pidió que se sentara en el salón y, con voz tranquila pero firme, le dijo que quería el divorcio. Andrés intentó convencerla de que reconsiderara, prometiendo cambiar, hacer cualquier cosa para que las cosas volvieran a ser como antes. Pero Sofía sabía que esas promesas eran en vano. La herida que Andrés había infligido era demasiado profunda para sanar. La separación fue dolorosa, pero para Sofía fue un alivio. Decidió mudarse a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un lugar que representaba un nuevo comienzo lejos de los recuerdos de su vida con Andrés. Durante los primeros meses le costó adaptarse a la soledad, pero con el tiempo comenzó a encontrar consuelo en la independencia que había ganado. Andrés, por otro lado, se quedó en la casa que habían compartido. Al principio, intentó llenar el vacío con trabajo y salidas sociales, pero nada parecía llenar el hueco que Sofía había dejado en su vida. Se dio cuenta demasiado tarde de que la conexión que había perdido con Sofía era insustituible. Intentó ponerse en contacto con ella varias veces, enviándole mensajes y llamándola, pero Sofía nunca respondió. A medida que pasaban los años, Sofía reconstruyó su vida. Encontró un nuevo trabajo que la apasionaba y se rodeó de personas que la apoyaban. A veces, los recuerdos de su matrimonio con Andrés volvían, pero ya no le causaban dolor. Había aceptado lo que había sucedido y había aprendido a seguir adelante. Para Andrés, la vida siguió, pero nunca fue la misma. Aunque intentó seguir adelante, siempre sintió que había perdido algo invaluable. La soledad y el arrepentimiento se convirtieron en sus compañeros constantes, recordándole cada día la magnitud de su error. En el fondo, ambos sabían que su historia juntos había terminado, pero las cicatrices que dejó fueron profundas y permanentes. La traición había destruido lo que alguna vez fue una relación llena de promesas, y aunque la vida continuó para ambos,
El dolor de lo perdido siempre estuvo presente. A pesar de que ambos habían seguido adelante con sus vidas, la sombra de su relación pasada nunca dejó de acecharlos. Sofía, aunque había reconstruido su vida y había encontrado nuevas pasiones y amistades, todavía sentía un vacío en lo más profundo de su ser. Era como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada en el pasado, en aquellos momentos en los que creía que su vida estaba encaminada hacia un futuro brillante y seguro al lado de Andrés. Las noches en su nuevo apartamento a veces eran solitarias, y aunque había aprendido a disfrutar de su propia compañía, había momentos en los que la soledad se volvía casi insoportable. Recordaba con nostalgia las noches en las que se acurrucaba junto a Andrés, las conversaciones hasta altas horas de la madrugada y los sueños compartidos. Pero esos recuerdos, que alguna vez fueron dulces, ahora tenían un regusto amargo. Sabía que idealizar el pasado no le haría ningún bien, pero no podía evitarlo. Andrés, por su parte, también luchaba con sus propios demonios. Había intentado salir con otras mujeres, pero ninguna relación prosperaba. Siempre se encontraba comparándolas con Sofía, y ninguna parecía estar a la altura. Se dio cuenta de que había idealizado su relación con Verónica, creyendo que podía ofrecerle algo que Sofía no podía, solo para descubrir que lo que realmente había perdido era algo que no podía reemplazar: la superficialidad de la aventura con Verónica, que en su momento pareció emocionante, ahora le parecía vacía y sin sentido. Cada vez que intentaba encontrar consuelo en el trabajo o en la compañía de otros, se daba cuenta de que estaba huyendo de un vacío que no podía llenar. A medida que pasaban los años, Sofía decidió hacer un viaje que siempre había soñado hacer, uno que nunca había concretado mientras estaba casada con Andrés. Decidió recorrer varios países de Europa, explorando ciudades, paisajes y culturas que siempre habían capturado su imaginación. El viaje fue liberador, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que estaba viviendo para sí misma y no para cumplir las expectativas de nadie más. Sin embargo, a pesar de las experiencias enriquecedoras y los nuevos amigos que hizo durante su viaje, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al ver parejas caminando juntas, tomados de la mano, riendo y compartiendo momentos íntimos. Se preguntaba si algún día podría volver a experimentar esa clase de conexión con alguien más, o si la traición de Andrés había dejado una herida demasiado profunda como para sanar completamente. Por su parte, Andrés decidió buscar ayuda profesional para enfrentar el dolor y el arrepentimiento que lo consumían. Comenzó a ver a un terapeuta, quien lo ayudó a desentrañar los complejos sentimientos de culpa y pérdida que lo habían estado atormentando desde su separación con Sofía. El proceso fue lento y doloroso, pero poco a poco, Andrés empezó a comprender las raíces de su infidelidad y la manera en que había saboteado su propia felicidad. El tiempo pasó, y aunque ambos lograron encontrar una cierta paz interior, ninguno pudo deshacerse completamente de los fantasmas de su pasado. Sofía, aunque había aprendido a vivir sola y a disfrutar de su independencia, a veces se preguntaba si alguna vez volvería a confiar plenamente en alguien. Andrés, aunque había llegado a aceptar las consecuencias de sus acciones, vivía con el remordimiento de haber perdido lo que una vez fue lo más importante en su vida. En una tarde gris y lluviosa, Sofía recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era un número que no reconocía, pero al abrirlo, sintió un nudo en el estómago. Era de Andrés. No se habían comunicado en años, y aunque ella había bloqueado todos sus números anteriores,
Andrés, evidentemente, había encontrado una manera de contactar con ella. El mensaje era breve. Andrés le decía que había estado pensando en ella, que esperaba que estuviera bien y que le gustaría reunirse para hablar, si ella estaba dispuesta. Sofía se quedó mirando el mensaje durante lo que pareció una eternidad, debatiéndose entre el deseo de cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas y la curiosidad por saber qué quería decirle a Andrés después de tanto tiempo. Finalmente decidió responder. Acordaron encontrarse en un café que solían frecuentar cuando estaban juntos. La idea de regresar a ese lugar le produjo un sinfín de emociones contradictorias. Cuando llegó al café, lo encontró casi vacío, con solo un par de clientes ocupando las mesas más alejadas. Andrés ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Se veía mayor, con más canas en el cabello y arrugas en su rostro que no recordaba, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de aquella mezcla de carisma y melancolía que siempre la había cautivado. Se sentaron en silencio durante un momento, hasta que Andrés finalmente habló. Le dijo que había pasado mucho tiempo reflexionando sobre lo que había sucedido entre ellos y que quería pedirle perdón de nuevo, no solo por lo que había hecho, sino por cómo la había lastimado. Le explicó que había estado en terapia y que había llegado a comprender muchas cosas sobre sí mismo y sobre sus errores. Pero, sobre todo, quería que Sofía supiera que siempre había lamentado lo que hizo y que, aunque sabía que nada podría reparar el daño causado, quería que supiera que había aprendido de sus errores. Sofía escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Por un lado, sentía que Andrés realmente había cambiado, que había hecho un esfuerzo sincero por entender sus errores y que estaba genuinamente arrepentido. Pero por otro lado, no podía olvidar el dolor que le había causado, el vacío que había sentido durante tantos años. Aunque apreciaba su sinceridad, sabía que las palabras no podían borrar el pasado. Después de que Andrés terminó de hablar, Sofía le agradeció por su honestidad y le dijo que, aunque le deseaba lo mejor, no podía volver a abrir esa puerta. Había trabajado demasiado para reconstruir su vida y, aunque todavía llevaba cicatrices, había aprendido a vivir con ellas. Le dijo que esperaba que él también pudiera encontrar la paz que buscaba, pero que su camino no podía incluirlo a él. Andrés asintió, aceptando su decisión con una tristeza que no podía ocultar. Sabía que no podía esperar más y que su oportunidad de redimirse había pasado. Se despidieron en buenos términos, pero ambos sabían que esa sería la última vez que se verían. Sofía salió del café sintiéndose extrañamente aliviada. Había temido ese encuentro durante años, pero ahora que había sucedido, sentía que un peso enorme había sido levantado de sus hombros. Finalmente, podía dejar atrás ese capítulo de su vida y seguir adelante, sabiendo que había hecho todo lo posible para sanar. Con el tiempo, Sofía encontró nuevas formas de llenar su vida con amor y alegría, aunque siempre llevaría consigo las lecciones aprendidas de su pasado. Andrés, por su parte, continuó su vida, siempre con un toque de melancolía, pero con la esperanza de que algún día podría encontrar la redención. Sofía salió del café y, mientras caminaba por las calles de la ciudad, se dio cuenta de que ese encuentro con Andrés había sido un cierre definitivo, aunque doloroso, de una etapa de su vida que ya no existía. A partir de ese momento, sintió que finalmente podía dejar de cargar con el peso de su pasado y centrarse en construir su futuro. Durante los días siguientes, Sofía reflexionó mucho sobre lo que había pasado en el café. No podía negar que,
Por un instante, había sentido la tentación de regresar a lo que una vez fue. La nostalgia y los recuerdos felices aún estaban presentes, pero rápidamente se dio cuenta de que eso era solo una ilusión. No quería vivir en el pasado. Quería avanzar, aprender y crecer. Decidió que era el momento de hacer algunos cambios en su vida. Había estado sintiendo una especie de estancamiento, como si su vida estuviera en pausa, esperando a que algo sucediera, pero ahora entendía que ese algo no vendría de afuera, sino que tenía que venir de ella misma. Una de las primeras cosas que hizo fue buscar nuevas actividades que la apasionaran. Inscribirse en un curso de fotografía era algo que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto una y otra vez. Ahora, finalmente, se atrevió a hacerlo. Encontró en la fotografía una nueva forma de expresión, una manera de capturar la belleza en los pequeños detalles de la vida cotidiana que antes pasaban desapercibidos. A medida que profundizaba en su nuevo hobby, Sofía comenzó a hacer nuevos amigos, personas que compartían sus intereses y que, al igual que ella, estaban en un viaje de autodescubrimiento. Se rodeó de un grupo de personas que la apoyaban y la inspiraban a ser la mejor versión de sí misma. Fue un cambio refrescante, y poco a poco, Sofía se sintió más cómoda en su nueva vida, más segura de sí misma y de las decisiones que había tomado. Sin embargo, la vida no siempre es un camino recto y despejado. A pesar de los avances que Sofía había hecho, aún había momentos en los que se sentía sola, especialmente cuando veía a otras parejas felices. Era difícil no compararse, no preguntarse si alguna vez volvería a sentir esa conexión profunda con alguien más. Pero en lugar de dejarse llevar por la tristeza, Sofía comenzó a centrarse en lo que tenía y no en lo que le faltaba. Con el tiempo, Sofía se volvió más resiliente, y aunque la herida que Andrés le había dejado nunca desaparecería por completo, se dio cuenta de que era más fuerte de lo que había imaginado. Había aprendido a confiar en sí misma, a valorarse y a no depender de otra persona para ser feliz. Esa independencia, aunque adquirida a través del dolor, se convirtió en su mayor fortaleza. A medida que los años pasaban, Sofía se dedicó a seguir sus pasiones y a construir una vida llena de significado. Se convirtió en una fotógrafa reconocida, con exposiciones en varias galerías, y comenzó a viajar por el mundo, documentando su viaje a través de la lente de su cámara. Cada fotografía que tomaba era una pequeña victoria, una afirmación de que había superado su pasado y estaba viviendo su vida al máximo. Aunque no buscaba activamente una nueva relación, eventualmente conoció a alguien que despertó su interés. Fue un encuentro inesperado, pero a diferencia de sus relaciones pasadas, esta vez no tenía prisa. Sofía decidió tomarse su tiempo, conocer a la otra persona y, lo más importante, conocer sus propios sentimientos. Había aprendido que la verdadera conexión no se basaba en la dependencia o en llenar un vacío, sino en compartir su vida con alguien desde un lugar de plenitud y estabilidad emocional. La relación floreció lentamente, con altos y bajos como cualquier otra, pero Sofía se sintió en paz. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, tenía el control de su propia vida. Ya no tenía miedo de estar sola, porque había aprendido a disfrutar de su propia compañía y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Mientras tanto, Andrés continuó su camino, pero nunca dejó de pensar en Sofía. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, siempre hubo una parte de él que se arrepintió profundamente de sus acciones. Con el tiempo, encontró cierta paz al aceptar que había perdido a la mujer que amaba por sus propios errores. Su vida siguió adelante,
pero con una sombra persistente de lo que podría haber sido. Sofía y Andrés nunca volvieron a cruzarse. Sus caminos habían tomado rumbos diferentes, y aunque ambos habían crecido y aprendido de su experiencia, entendieron que el capítulo que habían compartido juntos había quedado atrás. Sofía se sintió agradecida por la vida que había construido, por las lecciones aprendidas y por la fuerza que había descubierto en sí misma. Su historia con Andrés, aunque dolorosa, fue una parte importante de su vida, pero no definió quién era. Al final, la verdadera victoria de Sofía fue aprender a amarse a sí misma y a vivir su vida plenamente, sin importar las cicatrices que pudiera llevar en su corazón. Así, la vida continuó para ambos, cada uno en su propio camino, con sus propios desafíos y alegrías. Y aunque el pasado siempre estaría presente en algún rincón de sus mentes, ambos supieron encontrar la manera de seguir adelante y encontrar la paz que tanto buscaban.